Hola, buenas tardes. Mi nombre es Maidelin Bonilla y junto a mis compañeros del grupo número 4 le damos la bienvenida a esta presentación. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy importante dentro del orden jurídico vigente, aplicando la filosofía del derecho. Este trabajo lo preparamos con mucho esfuerzo y dedicación y esperamos que la información que le compartimos sea clara, interesante y le sirva para reformar lo aprendido en la clase. Así que sin más le dejamos nuestra presentación. Gracias por acompañarnos. El orden jurídico vigente es el conjunto sistemático y jerárquico de las normas legales que regulan la vida del Estado y de la sociedad, estableciendo los derechos, deberes, responsabilidades y competencias de las personas, autoridades e instituciones. Este orden jurídico constituye la base fundamental para garantizar el funcionamiento del Estado de Derecho, promoviendo la justicia, la seguridad jurídica, la paz funcional, la social, el respeto a los derechos humanos. ¿Qué pasa? En Honduras, el orden jurídico tiene como norma suprema la Constitución de la República, que fue promulgada el 11 de enero de 1982 y que contiene los derechos fundamentales del sistema democrático. La forma de gobierno, los derechos y garantías de los ciudadanos, la organización de los poderes del Estado y la estructura territorial del país. Eh, Bajo la Constitución se encuentran las leyes ordinarias emitidas por el Congreso Nacional, que desarrollan y regulan las materias previstas en la Carta Magna. También forman parte del orden jurídico los reglamentos, los acuerdos ejecutivos, decretos, revoluciones administrativos y así como los tratos internacionales, debidamente ratificados por Honduras, siempre que están en armonía con la Constitución. El orden jurídico también reconoce la jurisprudencia, es decir, los criterios reiterados, los obligatorios establecidos por la Corte Suprema de Justicia en casos similares, así como los principios generales del derecho y la doctrina jurídica, como fuentes auxiliares de interpretación. En este orden no solo se imponen obligaciones, sino que también protege los derechos de los ciudadanos, o sea, garantizando que las autoridades actúen conforme a la ley. Además, establecen mecanismos de control y sanción en caso de violación de las normas, o sea, a través de órganos judiciales, administrativos y constitucionales. En resumen, o sea, el orden jurídico vigente en Honduras es el marco legal que rige a todas las actividades del Estado y sus ciudadanos en Honduras, asegurando que exista un equilibrio entre la libertad y autoridad y que se respeten los valores democráticos, la legalidad y la justicia. Gracias. Muy buenas tardes. El día de hoy voy a estar hablando sobre las relaciones entre derecho positivo y el derecho natural en la actualidad. La relación entre el derecho positivo y el derecho natural sigue siendo un tema de debate en la teoría jurídica contemporánea. El derecho positivo se refiere al conjunto de normas creadas y establecidas por una autoridad legítima dentro de un Estado, mientras que el derecho natural se basa en un principio universal e inmutable, derivado de la naturaleza humana y la razón. Aunque los derechos fundamentales están consagrados en una normativa nacional e internacional del derecho positivo, su fundamento suele derivarse de principios morales y filosóficos que pueden vincularse en el derecho natural. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que esto fue en el año 1948. Reconoce el derecho inherente a todas las personas independientes de la legislación de cada país, lo que refleja una influencia de derechos natural en el derecho positivo. Otro ejemplo se encuentra en las decisiones de un tribunal constitucional e internacional, que suele interpretar en las normas jurídicas a la luz de principios superiores de justicia y equidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, han utilizado el control de convencionalidad para garantizar que las leyes nacionales respeten estándares internacionales de derechos humanos, demostrando cómo el derecho positivo puede ser revisado a partir de principios éticos y universales. Sin embargo, también existen tensiones entre ambos enfoques, mientras que el derecho positivo enfatiza la certeza y la autoridad de las normas descritas en el derecho natural. Apela a criterios éticos que pueden ser subjetivos y abiertos
a distintas interpretaciones. Estas diferencias se manifiestan en debates actuales sobre temas como el aborto, la eutanasia o el matrimonio igualitario, donde algunos defienden cambios normativos basados en el principio de justicia y libertad, mientras en otros argumentos que las leyes deben ajustarse a valores considerados inherentes a la naturaleza humana. En conclusión, el derecho positivo y el derecho natural no son necesariamente opuestos, sino que pueden complementarse. Mientras que el derecho positivo brinda estructuras y seguridad jurídica, en el derecho natural ofrece una perspectiva de criterios para evaluar la justicia de las normas vigentes. La interacción entre ambos sigue fluyendo la evaluación del derecho al mundo contemporáneo. Muchas gracias. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la teoría filosófica sobre el orden jurídico, positivismo versus iusnaturalismo. Dice que es el origen del positivismo jurídico que se produce en el siglo XIX, como una oposición radical al iusnaturalismo. Es un sistema filosófico que admite únicamente el método experimental y rechaza toda noción a priori y todo concepto universal y absoluto. En sus inicios dice que excluía las costumbres jurídicas, la jurisprudencia, los principios generales del derecho. Era válido y justo porque era el derecho que había decidido los poderes públicos. Dice que es el derecho puesto o impuesto por quien ejerce el poder en una determinada sociedad y por ello válido en su ámbito. La negación de un carácter jurídico de derecho natural dio origen al derecho positivo, que recibe este nombre para diferenciar. El derecho natural comporta 3 planos de influencia. Dice que el metodológico, que es un modo de conocimiento del derecho tal como es. La teoría del derecho, que dice que define las normas en función de su coactividad. La ética política dice que es la separación entre moral y derecho. Debe presentarse obediencia a las normas jurídicas positivas. El positivismo jurídico sostiene que el derecho es un conjunto de normas creadas por el ser humano y que no necesariamente tienen que estar basadas en la moral, según esta teoría. Dice que la validez del derecho es una norma válida si ha sido creada de acuerdo con los procedimientos establecidos. La separación del derecho y la moral, el derecho y la moral sostienen separados. Una norma puede ser legal aunque sea inmoral. Los principales exponentes, Hans Kelsen y Hart, son 2 de los principales defensores del positivismo jurídico. El iusnaturalismo, por otro lado, dice que sostiene el derecho que debe estar basado en principios morales universales y naturales, según esta teoría. El derecho natural dice que existen normas y principios morales inherentes a la naturaleza humana que son universales y eternos. La conexión entre derecho y moral es una norma jurídica que debe ser justa y moralmente correcta para ser considerada válida. Principales exponentes: Tomás de Aquino y John Finnis son algunos de los principales defensores del iusnaturalismo. Ambas teorías dicen que ofrecen perspectivas diferentes sobre la naturaleza del derecho y su relación moral. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo les estaré hablando sobre la influencia de la moral en el orden jurídico actual. Para empezar, vamos a establecer la diferencia entre derecho y moral. Derecho es el conjunto de normas y reglas que regulan la convivencia social, estableciendo lo que es legal y lo que no lo es, con un enfoque principalmente pragmático. Y la moral son principios éticos que guían el comportamiento humano y que se considera bueno o malo desde un punto de vista individual o colectivo.
Aunque son conceptos distintos, ambos campos están relacionados, ya que el derecho no puede ser completamente ajeno a los valores morales de una sociedad, aunque a veces se busque limitar su influencia para mantener la objetividad y la universalidad de las normas. La relación entre moral y derecho constituye una de las cuestiones más importantes y complejas de la filosofía del derecho, sobre todo si se tiene en cuenta que afectan el concepto de derecho y su aplicación a las relaciones entre la legalidad y la justicia o al espinoso tema de la obediencia del derecho. La moral y el derecho hacen referencia a una parte importante del comportamiento humano y se expresan en gran medida con los mismos términos: deber, obligación, culpa y responsabilidad. Se puede decir que el contenido del derecho tiene una clara dependencia de la moral social vigente, de la misma forma que toda moral social pretende contar con el refuerzo coactivo del derecho, para así lograr eficacia social. Se ha podido decir que la distinción entre derecho y moral no debe dificultar el esfuerzo para constatar las conexiones entre ambas normativas en la cultura moderna, ni la lucha por la incorporación de criterios razonables de la moral en el derecho, ni tampoco la crítica desde criterios de moralidad del derecho válido. El derecho y la moral, aunque sean diferentes, no significa que entre ambos órdenes exista una separación absoluta, como pretenden algunas conexiones positivas. Por el contrario, el derecho y la moral están íntimamente conectados y la pista para esa conexión nos la da precisamente algo que hemos dicho antes. La moral es el orden de las personas y el derecho el orden de la sociedad. Que la moral sea el orden de las personas y el derecho el orden de la sociedad nos muestra que la moral y el derecho son distintos, pero a la vez nos muestra que están íntimamente relacionados. Pues la dimensión social es precisamente una dimensión esencial de las personas humanas y la armonía social es uno de los fines esenciales del hombre en función de lo que valorar la corrección moral de nuestros comportamientos. Buenas tardes. Les voy a hablar del constitucionalismo como una base del orden jurídico moderno. El constitucionalismo es una doctrina política y jurídica que sostiene que el poder del Estado debe estar limitado por una constitución, la cual debe establecer principios fundamentales, derechos y garantías, así como una estructura y funcionamiento de los poderes públicos. Este principio es considerado la piedra angular del orden jurídico moderno, ya que proporciona el marco legal y legítimo para la organización de la vida social, política y económica de un país. El constitucionalismo moderno surge como una respuesta al absolutismo monárquico y se consolida a partir de revoluciones históricas, entre las que les puedo mencionar la Revolución de Inglaterra, la Revolución Americana, la Revolución Francesa. Todas estas revoluciones marcaron el inicio de un nuevo paradigma basado en una soberanía y da pie al inicio del Estado de Derecho y la separación de poderes. Desde entonces, el constitucionalismo ha venido evolucionando hacia una visión cada vez más garantista, donde el centro del sistema ya no solo es la estructura del Estado como tal, sino que la protección efectiva de los derechos humanos y fundamentales. Es importante destacar que debe de haber un orden o control constitucional, ya que hay una manifestación clara del constitucionalismo moderno. Es la existencia del control de la constitucionalidad, ejercido por tribunales y cortes constitucionales, que éstas van revisando las leyes y los actos estatales que vayan ajustados a la Constitución. Esta función garantiza con coherencia el sistema jurídico y la defensa efectiva de los derechos. El constitucionalismo ha demostrado ser un pilar indispensable para la construcción de sociedades libres, justas y democráticas, al establecer límites al poder y asegurar el respeto de los derechos fundamentales. Construye la base del orden jurídico moderno
y es el garante del equilibrio entre la autoridad, libertad y la libertad. Su vigencia y fortalecimiento son esenciales para enfrentar los desafíos del presente y construir un futuro más justo y equitativo. Gracias. Buenas tardes, abogada y compañeros. Mi nombre es Sandra Noemí Alarcón. Yo les voy a hablar sobre el concepto de seguridad jurídica. La seguridad jurídica es la garantía de la igualdad de todos ante la ley, de modo que los derechos de todas las personas y los bienes son respetados y garantizados, y es la certeza del derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas para que su situación jurídica no sea modificada más que por sus procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previa y debidamente aprobados. La piedra angular de la seguridad jurídica es, en primer lugar, vivir en un Estado de Derecho. Esto quiero creer que si vivimos en un Estado de Derecho, sin embargo, de manera constante, es vulnerado por múltiples irregularidades cometidas desde los gobiernos de turno. Por ende, ese ataque constante hacia nuestros preceptos legales y constitucionales propicia que no tengamos seguridad jurídica. Un ejemplo de ello es el actual responsable del gobierno anterior haber aprobado las zonas de empleo y desarrollo económico que son la sede. Ahí se violentó nuestra Constitución de la República. Ese actual provocó que llegaran inversores y los mismos actualmente estén con inseguridad e incertidumbre y no saben qué pasará con el capital invertido en un régimen que legalmente se aprobó de manera controvertida y que con la publicación de la sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia estará expulsado, ¿verdad?, de nuestro estamento jurídico. Esta ha sido mi participación. Muchas gracias. Un poquito de la creación del orden jurídico. ¿Cómo vamos a crear el orden jurídico dentro de una sociedad? Primeramente, como mencionábamos anteriormente, es el Estado el que tiene el papel fundamental. Entonces, el Estado como tal, como ente encargado de crear este orden jurídico, tiene que establecer las normas jurídicas que regulan la interacción entre la comunidad y el exterior. Todas esas relaciones internas están reguladas por el Estado y también esas relaciones externas con la comunidad internacional, con otros países. Es el Estado el que tiene la labor de regular estas relaciones. Dentro de la creación del orden jurídico, también el Estado es el encargado de implementar políticas que sean públicas, que permitan la adopción de un sistema social para mantener un orden dentro de la sociedad, una comunidad íntegra que cumpla los principios y las normas establecidas para que en esta creación del orden jurídico todos vivamos en una armonía. También el Estado, en esta creación del orden jurídico, debe ser integrador del orden político y social, o sea, de donde todos, es un espacio territorial, un Estado donde todos tengamos cabida, íntegro, integral, que se integre la comunidad tanto en el aspecto social como en el aspecto político. Otro aspecto importante que tenemos que resaltar, aparte de la creación del Estado jurídico, es la aplicación del orden jurídico. Cómo el Estado va a regular con ese papel fundamental que tiene, que el orden jurídico sea aplicado, que la sociedad y otros países entiendan que hay un orden jurídico que hay que respetar y que hay que cumplir y que hay que ser muy cabales al momento de aplicarlo en una sociedad. Entonces, esto entra dentro del Estado. El Estado debe de garantizar, debe ser un garante de un Estado de derecho. Tiene que haber normas jurídicas, reglas, leyes que seguir. Por eso el Estado es encargado de garantizar el Estado de derecho. Es decir, que todas las personas, instituciones y entidades estén obligadas a acatar las leyes. Estas sean justas, imparciales
y equitativas. Esto va a permitir un respeto a las leyes y mantener ese orden jurídico dentro de la sociedad, dentro del Estado. Y eso es muy importante, haciendo una observación en nuestro país, Honduras, que tanto lo queremos, pues hay esa gran dificultad, ¿verdad?, de ese cumplimiento del orden jurídico, de la norma jurídica, y a veces eso crea un caos dentro de la sociedad. Entonces el Estado debe de estar atento con esos códigos, tanto penales como que nos permitan tener una aplicabilidad concreta de la ley justa y que esto sea imparcial y equitativo y que se cumpla la ley para que no tengamos una sociedad en desorden. También el Estado debe de garantizar la propiedad privada, toda esa propiedad que tiene pertenencia a una persona, tenerle esa garantía de que no va a llegar otra persona a quitárselo porque él tiene su constitución legal, que es el propietario directo. La administración imparcial de justicia, también administrar imparcialmente la justicia, y el principio del trato no discriminatorio, garantizar que un Estado no es discriminatorio ante ningún espacio dentro de la sociedad, que todos somos iguales ante el Estado, todos somos miembros de esa comunidad y pues no hay un trato discriminatorio. El Estado, en este mismo orden jurídico, también debe garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. Ese ejercicio de derechos fundamentales que tienen las personas, el derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la salud, todos los derechos que son fundamentales de la sociedad están garantizados por el Estado y eso va a permitir un orden jurídico. Recordemos, Honduras es un Estado de derecho. Buenas tardes, compañeros y abogados. Continuando con la exposición, en este caso vamos a abordar el tema del derecho y cambio social. Sabemos que la transformación del orden jurídico aborda como el derecho como sistema normativo e interactúa con las transformaciones que ocurren en la sociedad y cómo el orden jurídico puede evolucionar en respuesta a estas dinámicas sociales que a continuación se las explicamos de algunos puntos de vista sobre esta relación. Por ejemplo, el número 1 tenemos la interacción entre el derecho y la sociedad. El derecho no existe en el vacío, sino que es producto de las estructuras sociales, también culturales, económicas y políticas. A su vez, el derecho influye profundamente en el comportamiento de los individuos y de las instituciones dentro de una sociedad. La relación es recíproca, lo que significa que el derecho puede ser un motor de cambio social, pero también puede reflejar las demandas y cambios sociales. Como punto número 2 tenemos el derecho como reflejo de la sociedad. A lo largo de la historia, las normas jurídicas han sido modificadas para reflejar las transformaciones sociales, como por ejemplo, en muchas sociedades el derecho ha evolucionado para reconocer derechos civiles, políticos, muy fundamentales como los derechos de los trabajadores y de las mujeres. También tenemos como punto número 3 el derecho como motor de cambio social. El derecho también puede ser un agente de cambio. Las reformas jurídicas pueden facilitar las transformaciones sociales. Algo muy importante que mencionar es que las leyes no solo deben responder a las evoluciones de la sociedad, sino que también anticiparse a futuros desafíos, así garantizando que el orden jurídico sea flexible y progresista. Por eso, el orden jurídico se debe adaptar a estos tipos de cambios en la sociedad. Muchas gracias.